Mis padres le dieron mi fondo universitario completo de $175,000 a mi hermana. Mi padre se encogió de hombros. Ella tiene más potencial que tú. Deberías aprender un oficio. No dije ni una palabra. Simplemente salí por esa puerta. 5 años después entraron a mi oficina. Las rodillas de mi madre flaquearon cuando vio. Mi nombre es Lena Ross. Tengo 23 años. Tu hermana tiene verdadero potencial. Deberías aprender algo práctico, dijo mi padre mientras firmaba la transferencia de $175,000 que llevaban mi nombre. Dinero que mis abuelos habían estado ahorrando desde el día en que nací. No lloré. No grité. No lancé un solo plato por la cocina. Recogí mi mochila, salí por la puerta principal con $340 a mi nombre y nunca miré atrás. El martes pasado, mis padres entraron a mi oficina en el piso 18 de una torre de cristal en el centro de Seattle. A mi madre le flaquearon las rodillas, pero no por el horizonte, no por el mostrador de recepción, ni siquiera por los 38 empleados que trabajaban justo fuera de la sala de conferencias. Fue por la forma en que la miré, la forma en que miras a un extraño que ha entrado en la vida equivocada. Pero para entender lo que pasó en esa oficina, necesitas entender lo que pasó 5 años antes en una mesa de cocina en Maplewood, Washington, y el único trozo de papel que mi padre nunca supo que existía. Permíteme llevarte de vuelta a marzo de 2021, la semana en que todo cambió. Crecí en una casa de 2 pisos de color azul pálido en Alderry Drive. Molduras blancas, un jardín delantero cuidado y un buzón que mi padre repintaba cada primavera porque en nuestra casa, las apariencias importaban más que nada. Desde fuera, parecíamos perfectos. Por dentro, éramos algo completamente diferente. Funcionábamos como un sistema silencioso y controlado. Y mi padre, Daniel Ross, era el que estaba a cargo. Era gerente senior de operaciones en una empresa de logística en Seattle. Siempre puntual, siempre en control. Camisas impecables, zapatos lustrados, un apretón de manos firme. El tipo de hombre que trataba la vida como una hoja de cálculo, cada decisión calculada, cada resultado medido. Él controlaba cada dólar que entraba en nuestra casa. Mi madre, Karen Ross, ni siquiera tuvo una tarjeta de crédito a su propio nombre hasta que tuvo 45 años. Eso debería decírtelo todo. Las reglas en nuestra casa nunca se decían en voz alta. No era necesario. Mi hermana menor, Ava, 2 años menor, más ruidosa, más brillante. Y el centro incuestionable del mundo de mi padre lo conseguía todo. Un teléfono nuevo cada año. Competiciones de baile por todo el estado. Su propio dormitorio recién renovado. Mientras que a mí me mudaron a una estrecha habitación de invitados a los 14 años porque Ava necesitaba espacio para crecer. Ava tenía oportunidades. Yo tenía responsabilidades. Platos, lavandería, expectativas silenciosas. El papel tácito de ayudar a mi madre a mantener todo en funcionamiento mientras mi padre invertía en el futuro. Y yo era buena dibujando, muy buena. Mi profesora de arte, la señora Bennett, me dijo una vez que tenía el tipo de pensamiento visual por el que compiten las escuelas de diseño. Me ayudó a crear un portafolio, semanas de trabajo, noches en vela, revisiones, e incluso me escribió una carta de recomendación para un programa de verano en el Pacific Design Institute. Recuerdo haberlo colocado con cuidado en la encimera de la cocina. Mi padre lo miró durante quizás 4 segundos. Dibujar no es una carrera, Lena, es un pasatiempo. Lo dejó a un lado y nunca más lo mencionó. Pero el fondo para la universidad, eso se suponía que era diferente. Mis abuelos, los padres de mi madre, habían abierto 2 cuentas de custodia el año en que nacimos. Una para Ava, una para mí. $175,000 cada una. 18 años de depósitos, intereses e intención. Mi padre lo anunció un día de Acción de Gracias cuando yo tenía 15 años. Se puso de pie a la cabecera de la mesa, con una copa de vino en la mano, como si estuviera presentando los resultados trimestrales. Ambas mis hijas tienen su futuro asegurado, dijo. $175,000 cada una, totalmente financiado. Nadie lo toca. Toda la mesa aplaudió. Tía Melissa, tío Greg, primos, todos.
Recuerdo estar de pie allí después, mirando la pared del salón. Cada marco era Ava, sus trofeos de baile, sus premios, sus fotos sonrientes con trajes brillantes bajo las luces del escenario. Había una foto mía, una foto borrosa de Navidad familiar de hacía años. La mitad de mi cara oculta detrás del hombro de mi padre, metida en la esquina cerca del termostato como una ocurrencia tardía. Recuerdo pensar incluso entonces, al menos el dinero es igual. Estaba equivocada. Si esta historia está empezando a atraparte y te hace preguntar qué viene después, siéntete libre de tomarte un momento para suscribirte, pero solo si realmente resuena contigo. También me encantaría saber desde dónde estás escuchando y cómo está el clima allí ahora mismo. Déjalo en los comentarios. Esta es una historia de ficción mejorada con la ayuda de inteligencia artificial para añadir profundidad y emoción. Ahora, reclínate, ponte cómodo y continuemos. Si hubo una persona en mi vida que me hizo sentir que no era invisible, fue mi abuela, Margaret Hall. Había pasado más de 40 años como costurera, dirigiendo una pequeña tienda de arreglos desde su garaje en un barrio tranquilo de Tecoume. Para cuando la conocí, sus manos habían empezado a endurecerse. Los movimientos finos eran más lentos que antes, pero todavía precisos de una manera que parecía casi mágica. Cuando te miraba, realmente te miraba, como si nada más existiera. Como si fueras la única historia que valía la pena escuchar. Nadie más en mi familia hizo eso nunca. No por mí. La abuela Margaret fue quien me enseñó a dibujar. No del tipo que se aprende en la escuela, no ejercicios de sombreado o de perspectiva, sino algo más práctico. Extendía patrones de tela en su mesa de corte, los sujetaba con alfileres con cuidado, y yo los trazaba a mano alzada en papel. Tus manos y tu mente, Lena, solía decir suavemente, nadie puede quitártelas nunca. Murió en la primavera cuando yo tenía 16 años. Cáncer de ovario. Rápido, despiadado. Mi padre no asistió al funeral. Dijo que tenía una obligación laboral, lo que en el lenguaje de Daniel Ross significaba que no creía que la madre de su esposa valiera la pena como para perderse una reunión. Mi madre estaba de pie junto al ataúd, sola. Yo estaba a su lado. Ava tampoco vino. Tenía una exhibición regional de baile ese fin de semana, algo que llamó demasiado importante como para perdérselo. Una semana antes de que mi abuela falleciera, me acercó en su habitación del hospital. Su voz era apenas más que un susurro, pero su agarre era fuerte, más fuerte de lo que nunca había sentido. He apartado algo para ti, dijo. No es mucho, pero es tuyo. Solo tuyo. Un hombre llamado Thomas King te encontrará cuando sea el momento adecuado. Pensé que se refería a joyas o quizás a uno de sus edredones. Tenía 16 años. No sabía lo que era un fideicomiso. Después del funeral, encontré una pequeña caja de madera que me había dejado. Dentro estaba su costurero, una cinta métrica suave y gastada, y un trozo de papel doblado con un nombre y un número de teléfono. Thomas King, abogado. Metí el papel en mi cartera, detrás de mi carnet de estudiante, y me olvidé de él durante 2 años. Luego Ava volvió a casa de la universidad durante el otoño de mi último año de secundaria. Entró como alguien que acababa de descubrir una nueva religión, excepto que su religión era la ambición y su Dios era el éxito. Llevaba 3 años estudiando en la Western State University. Sus notas eran, en el mejor de los casos, mediocres. Solo lo sabía porque una vez la oí discutir por teléfono con un asesor académico a altas horas de la noche. Pero en la mesa, esa no era la historia que contaba. Según Ava, estaba creando conexiones, desarrollando su marca, preparando el escenario para algo grande. Mi padre escuchaba como si cada palabra fuera un evangelio. Un sábado por la mañana a principios de marzo, Ava apareció con una chaqueta entallada que nunca había visto antes. La etiqueta todavía estaba pegada dentro de la manga, como si quisiera que alguien se diera cuenta. Llevaba una carpeta de plástico, 8 o 9 páginas impresas pulcramente, a doble espacio, su plan de negocios. Yo estaba en el fregadero lavando los platos del desayuno cuando se sentó frente a mi padre y comenzó su presentación. Habló de un MBA, un programa de primer nivel, luego de financiación inicial para una startup, algo en consultoría digital, aunque nunca explicó qué significaba eso realmente.
Había hecho los números, dijo con confianza. Inversión total requerida, alrededor de $175.000. Cerré el grifo lentamente, el agua goteando de mis manos. Papá, dijo Ava, reclinándose en su silla, cruzando una pierna sobre la otra como si ya estuviera en una sala de juntas. Seamos realistas. Tienes 2 fondos universitarios ahí parados. Necesito uno de ellos. Hizo una pausa lo suficientemente larga. Y Lena, quiero decir, ¿qué va a hacer realmente con él? Añadió casualmente. Ella dibuja. Lo dijo de la misma manera que hablas de algo pequeño, temporal, no cruel, no en voz alta, simplemente despectivo, como si yo ni siquiera estuviera allí, como si no estuviera a 3 metros de distancia con el agua goteando de mis manos. Y mi padre, el mismo hombre que se había puesto de pie en acción de gracias y había prometido a toda la familia que ambas hijas tenían futuros iguales esperándolas, miró el plan de negocios pulcramente impreso de Ava y asintió lentamente. Puede que tengas razón en algo, dijo. Nunca me miró, ni una sola vez. No me lo dijeron de inmediato. Esperaron una semana entera. Creo que tuvo menos que ver con la consideración y más con tener todo firmado. Fue un domingo por la mañana cuando finalmente lo hicieron. La cocina olía a café y pan tostado, y la luz del sol que entraba por la ventana era nítida e implacable. El tipo de luz que no deja que nada se esconda. Mi padre ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Ava se sentó a su lado, con las piernas cruzadas, bebiendo de una de esas tazas de cerámica de gran tamaño que a él le gustaba comprar. Caras, decorativas, inútiles. El tipo de cosa en la que nunca dudaba en gastar dinero. Siéntate, Lena, dijo. Me senté. No suavizó su tono. Nunca lo hacía. He tomado una decisión sobre los fondos de educación. Así de simple. Sin preámbulos, sin explicaciones. Tu hermana necesita el capital para su MBA. Es una oportunidad real y no voy a dejarla pasar. Ajustó la servilleta frente a él como si estuviera finalizando un papeleo. Voy a consolidar ambas cuentas bajo su nombre. Ambas. Todo. $175.000. Tu hermana tiene verdadero potencial, continuó con calma. Deberías considerar aprender un oficio. Hay buen dinero en eso. No tiene nada de malo. Me volví para mirar a mi madre. Karen estaba junto al fregadero. Ambas manos agarrando el borde de la encimera. Su cuerpo estaba inclinado lejos de mí, con la cabeza baja. No miraba a mi padre. No miraba a Ava. No me miraba a mí. Estaba mirando el suelo de baldosas como si intentara memorizar cada línea. Mamá. Nada. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Solo el silencioso zumbido del refrigerador y el suave sonido de Ava bebiendo su café como si fuera cualquier otra mañana ordinaria. Tu madre está de acuerdo, dijo mi padre. Y algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente, no dramáticamente, simplemente en silencio, allí mismo, en el suelo de esa cocina. Sin funeral, sin despedida, solo silencio y el leve olor a tostada quemada en el aire. Miré a mi padre, luego a Ava, y dije una palabra. Vale. Empujé mi silla hacia atrás, me levanté y subí las escaleras. Esa sola palabra me costó $175.000. Pero lo que hice en las siguientes 48 horas valió mucho más. No me fui esa noche. Sé que eso es lo que la gente espera. Un portazo, una salida dramática, neumáticos chirriando al salir del camino de entrada. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue cálculo. Me quedaban 2 exámenes finales. 2 días. Si me iba antes de la graduación, perdería lo único que me quedaba, mi diploma. Y sin eso, ni siquiera calificaría para un colegio comunitario. Así que me quedé. Me senté en esa pequeña habitación e hice lo más práctico que había hecho en mi vida. Abrí mi portátil, busqué habitaciones para alquilar en Seattle y empecé a hacer una lista. El lunes por la mañana, hice mi examen final de inglés. Lo saqué con la máxima nota. El martes, Historia del Arte, el examen más fácil que había hecho nunca. El miércoles por la tarde.
Crucé el escenario con una toga y un birrete azul marino, estreché la mano del director y acepté mi diploma. No había nadie allí para mí. Mi padre y mi madre estaban al otro lado del estado visitando el campus de ABA para algún evento de fin de año. Una recepción, una reunión, algo lo suficientemente importante como para perderse la graduación de su hija. ABA ni siquiera se graduó ese año. Simplemente aún no lo sabían. Salí del gimnasio a la brillante luz del sol de junio y no fui a casa. Ya había hecho la maleta la noche anterior. Tenía una mochila, 3 mudas de ropa, mi portátil, un cargador de teléfono, el costurero de madera de mi abuela y el trozo de papel doblado con el número de Thomas King todavía en mi cartera. Eso era todo lo que poseía. Todo mi patrimonio neto era de $340 en una cuenta bancaria vinculada a una tarjeta de débito con la pantalla rota. Antes de irme, escribí una nota y la dejé en la mesa de la cocina. La misma mesa donde mi abuela me había enseñado una vez a trazar patrones. La misma mesa donde mi padre había firmado la renuncia a mi futuro como si no fuera nada. Me voy. Por favor, no me busquen. Ya tomaron su decisión. Llamé a un servicio de transporte compartido, me subí al asiento trasero y vi cómo la pulcra Casa Blanca de Alderry Drive desaparecía detrás de mí. $340, un diploma de secundaria, un costurero de una mujer que creía en mí y un número de teléfono al que nunca había llamado. No era mucho, pero era mío. Seattle en verano es ruidoso, inquieto y completamente indiferente a tus problemas. Y cuando tienes 18 años, funcionando con ira y adrenalina, ese tipo de indiferencia se siente como libertad. Encontré una habitación en un apartamento compartido en el barrio de Greenwood, $800 al mes, un baño, 2 compañeras de piso que nunca había conocido. Una era una estudiante de enfermería llamada Claire que trabajaba en el turno de noche y dormía la mayor parte del día. El otro era un chico llamado Jordan que tocaba la guitarra en una banda local y trataba las mañanas como una ofensa personal. Nadie preguntó por qué estaba allí. Nadie preguntó por mi familia. Me gustó eso. En una semana, encontré un trabajo en una pequeña cafetería en Pine Street. Salario mínimo más propinas si la multitud de la mañana era generosa. Me inscribí en clases en el Seattle Central College para el otoño, centrándome en diseño gráfico. La matrícula era manejable, a duras penas, si conseguía suficientes turnos extra. Pasaron exactamente 2 semanas antes de que mi padre llamara. No para comprobar si estaba a salvo, no para preguntar dónde vivía, sino para corregirme. No contesté. Así que dejó un mensaje de voz. Estás siendo dramática, Lena. Este es exactamente el tipo de comportamiento del que hablaba. Vuelve a casa. Encontraremos algo realista para ti. ¿Realista? Como encoger mi vida para que se ajustara a sus expectativas. Dejó 3 mensajes más ese mes, cada uno más corto, cada uno más tajante. Mi madre llamó una vez, tarde en la noche. Su voz era baja, casi un susurro, lo que significaba que mi padre estaba cerca. Lena, cariño, estoy preocupada por ti. Dijo, tu padre, él solo quiere lo mejor. Por favor, vuelve a casa. Podemos solucionarlo. ¿Solucionar qué, mamá?, pregunté. Le dio mi dinero a otra persona. Hubo un silencio, luego suavemente. Tu padre sabe lo que hace. Solo vuelve a casa. Terminé la llamada. Y en ese momento, algo se volvió dolorosamente claro. Mi madre nunca me iba a elegir. No porque no le importara, sino porque había pasado toda su vida dejando que mi padre decidiera todo, y no sabía cómo parar. Esa fue la noche en que borré casa de mis contactos. Ava, por otro lado, no se molestó en llamar. Envió un mensaje en el chat grupal de la familia que aún no había abandonado. Una frase, un emoji riendo. Supongo que la artista no pudo con el mundo real. Hice una captura de pantalla, silencié el chat, lo cerré. Esa misma semana, publicó una foto en Instagram, un bar en una azotea, las luces de la ciudad detrás de ella, una botella de algo caro en la mesa, con la leyenda, vida de MBA. Cada céntimo ganado de mis $175.000. La miré durante unos segundos. Luego cerré la aplicación y abrí mi libro de texto.
3 meses después, sobrevivía con 4 horas de sueño, café barato y una especie de terquedad que ni siquiera sabía que tenía. Del tipo que heredas de alguien que trabajó con sus manos hasta que se rindieron y aún así siguió adelante. Una noche, estaba sentada en la litera de abajo de mi habitación, rebuscando en mi bolso en busca de un bolígrafo, cuando mis dedos rozaron la caja de madera, el costurero de mi abuela. La abrí lentamente, con cuidado, como si ya supiera que iba a ser importante. La cinta métrica, las agujas, el leve olor a tela y tiempo, y debajo de todo, el trozo de papel doblado, Thomas King, abogado, un número de teléfono. Lo había llevado conmigo durante 2 años. Nunca llamé. Siempre pareció algo para más tarde, para algún momento indefinido en el futuro. Pero sentada allí con $214 en mi cuenta y una factura de matrícula que vencía en 6 semanas, me di cuenta de que este era ese momento. Llamé a la mañana siguiente. Contestó al segundo timbre. Su voz era tranquila, firme, el tipo de voz que proviene de décadas de explicar cosas difíciles a personas en sus peores días. Me dijo que había estado tratando de localizarme. Había enviado 2 cartas a casa de mis padres en los últimos 2 años. Nunca las recibí. Hubo una pausa en la línea. No incómoda, no confusa, simplemente comprensiva. Ya veo, dijo. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Mi padre nunca tuvo la intención de que esas cartas me llegaran. Thomas me pidió que fuera a su oficina en Bellevue. Tomé un autobús que cruzaba la ciudad. Luego otro, sentada junto a la ventana con mi mochila en el regazo y ese mismo trozo de papel doblado cuidadosamente dentro de mi cartera. Su oficina era pequeña, solo él y un asistente legal. Un tranquilo edificio de ladrillo con estanterías llenas de libros de derecho y una lámpara de escritorio de latón que parecía más vieja que cualquier cosa que yo poseyera. Me hizo sentar y comenzó a explicar. 4 años antes de fallecer, mi abuela había establecido un fideicomiso revocable, $12,000, cada dólar de sus propios ahorros. Yo era la única beneficiaria. Lena Margaret Ross. El fideicomiso estaba diseñado para transferirse a mí cuando cumpliera 18 años y contactara al fiduciario. Thomas King era ese fiduciario. Me dijo que llamarías algún día, dijo amablemente. Simplemente no sabía cuándo. Luego deslizó un cheque sobre el escritorio. $12,000. Junto a él había una copia del documento del fideicomiso. En la parte inferior estaba la firma de mi abuela. Fina, ligeramente temblorosa, pero inconfundiblemente suya. Cada letra escrita con intención. Sostuve ese papel en mis manos. Y por primera vez desde que me fui de casa, lloré. No por el dinero, sino porque alguien había pensado en mí, alguien había planeado para mí, alguien se había asegurado de que, pasara lo que pasara, yo tendría algo que era mío y de nadie más. Pero Thomas no había terminado. Hay algo más que deberías ver, dijo. Abrió una carpeta y la giró hacia mí. Tu cuenta de custodia, la de los $175,000. Solicité los registros de transacciones. Como beneficiaria, tienes derecho a ellos. Dentro de la carpeta había un correo electrónico impreso de mi padre, con fecha del 18 de marzo, de 4 frases de largo, una instrucción para retirar el importe total de mi cuenta y transferirlo a una nueva cuenta a nombre de Ava. No había explicación, ni mención de mi educación, ni mención de mí en absoluto, solo números, solo instrucciones. Frío, limpio, final. Bajo la ley de Washington, explicó Thomas, una cuenta de custodia como la tuya conllevaba una obligación legal. Un custodio tiene un deber fiduciario de actuar en el mejor interés del menor. Dijo, esa eres tú. Lo que hizo tu padre no es solo injusto, Lena. Es una violación de ese deber. Se me oprimió el pecho. Entonces, ¿puedo recuperarlo?, pregunté en voz baja. No lo endulzó. Puedes presentar una reclamación, pero tu padre necesitaría tener los activos para devolverlos, y la acción legal lleva tiempo y dinero. No puedo prometerte un resultado. Me senté allí durante mucho tiempo mirando ese trozo de papel. El nombre de mi padre, la fecha, la cantidad. No parecía una traición. Parecía papeleo, como mover fondos de un lugar a otro. Y luego, lentamente, doblé el documento y lo volví a meter en la carpeta con el cheque.
No voy a demandarlo, dije. Thomas levantó una ceja ligeramente. No quiero su dinero, continué. Quiero el mío. Él asintió lentamente, no en acuerdo. En respeto. El plazo de prescripción es de 6 años. Dijo, si cambias de opinión, todavía tienes tiempo. Le di las gracias. Tomé el cheque, los documentos y el sobre, y salí de nuevo a la gris lluvia de Seattle. Me quedé en la parada del autobús sosteniendo ese sobre con fuerza contra mi pecho. $12,000 en esta ciudad. No era mucho. Unos meses de alquiler, algo de matrícula, pero fue el primer dinero que había recibido porque alguien creía en mí. No porque estuvieran obligados, sino porque eligieron hacerlo. Quiero ser honesta sobre lo que vino después. Porque a la gente le gusta imaginar una historia limpia, un montaje, noches en vela, trabajo duro, un éxito que aumenta constantemente. No fue así como se vio. Fue desordenado. Fue agotador. Hubo semanas en las que lo único que me mantenía en pie era el miedo de que mi padre pudiera haber tenido razón sobre mí. Usé el dinero con cuidado. La matrícula en Seattle Central por un año completo costó poco menos de $4,000. Compré un iMac reacondicionado, una suscripción de estudiante a software de diseño. El resto lo estiré, alquiler, abono de autobús, comestibles, facturas de electricidad cuando uno de mis compañeros de piso se olvidaba de pagar su parte. Traté cada dólar como si importara, porque lo hacía. 2 años después, me gradué como la primera de mi programa de diseño gráfico, con un promedio de 3.94. Eso me valió una beca de transferencia a la Universidad de Washington. No una cobertura completa, pero suficiente para hacerlo posible. Trabajé a tiempo parcial en el campus, acepté trabajos de diseño freelance en línea, logotipos para pequeñas empresas, kits de marca para startups, $10 la hora, a veces menos que eso. Ocasionalmente, pero era mío. Durante mi primer semestre allí, entré a una entrevista para unas prácticas de diseño y conocí a alguien que lo cambiaría todo. Su nombre era Rebecca Cole. Era la directora creativa de un pequeño estudio de diseño de interiores en el centro de Seattle, de unos 40 años, siempre con gafas de lectura apoyadas en la cabeza. Y decía exactamente lo que pensaba. En un mundo lleno de gente como mi padre, eso se sentía como oxígeno. Hojeó mi portafolio sin decir una palabra. Página tras página, bocetos, maquetas, conceptos que me había quedado hasta las 2 de la mañana perfeccionando. Parecieron 10 minutos, quizás más. Luego me miró. ¿Quién te entrenó? Mi abuela y YouTube, dije. Por un segundo, algo casi como una sonrisa cruzó su rostro. Tus instintos espaciales no están pulidos, dijo. Pero son raros y son reales. No digo eso a menudo. Luego cerró la carpeta. Te quiero aquí. 20 horas a la semana, $12 la hora. Empiezas el lunes. Dije que sí antes de que terminara la frase. Y en algún otro lugar del estado, mi hermana Ava, financiada con mis $175,000, estaba viviendo una versión completamente diferente del potencial. Ya no seguía su vida. No intencionadamente, pero las cosas aún llegaban a mí. Claire seguía a alguien que seguía a alguien. Surgieron fotos, circularon historias. Ava había abandonado su programa de MBA después de un año. Simplemente lo dejó. Tomó lo que quedaba del dinero y se lanzó a una startup. Algo vago e impresionante. Consultoría digital, branding, estrategia. Por lo que pude ver, consistía principalmente en un escritorio alquilado en un espacio de trabajo compartido y una página de LinkedIn llena de palabras que no significaban nada. Arrendó un BMW, se mudó a un apartamento en un rascacielos en el centro, publicó fotos desde bares en azoteas con leyendas como «construyendo algo más grande que yo misma». Mi padre se lo repetía a cualquiera que quisiera escuchar. Mi hija es una emprendedora en Seattle, según la tía Melissa, que era la única persona de ese lado de la familia que todavía hablaba conmigo. Nadie preguntó nunca por mí. Ni una sola vez. Rebecca me dijo algo al final de mi primer mes en el estudio. Acabábamos de terminar una presentación para un cliente. La habitación todavía olía a muestras de tela y a impresiones frescas. Estaba enrollando planos, apilando materiales,
tratando de seguir el ritmo. Ella detuvo lo que estaba haciendo y me miró. Realmente me miró, de la misma manera que solía hacerlo mi abuela. No sé de qué estás huyendo, Lena, dijo en voz baja. Pero sea lo que sea, sigue corriendo. Hizo una pausa. ¿Vas a llegar a algún lugar? No conocía mi historia, pero entendió lo suficiente. Quiero hacer una pausa por un momento. Si estás escuchando esto y alguna vez has sido el que tu familia pasó por alto, el que descartaron, el que decidieron en silencio que no valía la pena invertir. Te veo. Y si esta historia te resulta un poco demasiado familiar, tómate un momento para suscribirte. No por mí, sino por la versión de ti que necesita escuchar lo que viene después. Porque lo que sucedió en el tercer año lo cambió todo. Al comienzo de ese año, tenía algo que nunca antes había tenido. Una vida que era mía. Tenía 21 años, era estudiante a tiempo completo en la Universidad de Washington, con una pesada carga de cursos mientras seguía trabajando 20 horas a la semana en el estudio de Rebecca. Mi apartamento era pequeño, de unos 40 metros cuadrados en un edificio antiguo cerca de Capitol Hill. Nada impresionante, pero tenía una ventana orientada al este. Y cada mañana, la luz daba en mi mesa de dibujo justo como debía. Las paredes estaban cubiertas de paneles de inspiración, paletas de colores, retazos de ideas que aún no se habían formado por completo. Parecía que alguien estaba construyendo algo, porque yo lo estaba. Fue entonces cuando mi padre decidió que me necesitaba de vuelta. No porque me extrañara, no porque se arrepintiera de nada, sino porque la gente había empezado a hacer preguntas. Nuestros antiguos vecinos, los Bittman, conocían a nuestra familia desde hacía más de una década. ¿Dónde está Lena últimamente? No la he visto por aquí, está bien. Mi padre no toleraba preguntas que no podía controlar. Y una hija desaparecida era una grieta en la imagen que había pasado años construyendo. La llamada llegó a través de mi madre. Por supuesto que sí. Su voz era suave. Practicada. A tu padre le gustaría que vinieras a casa para Acción de Gracias. Dijo, los Bittman estarán allí y algunos de los colegas de tu padre. Significaría mucho. Entendí la traducción de inmediato. Tu ausencia se está volviendo notable. Agradezco la invitación, mamá, dije, pero tengo planes. Hubo una pausa, un ligero movimiento. Luego, la voz de mi padre interrumpió, cortante e inmediata. Había estado escuchando todo el tiempo. Estás avergonzando a esta familia, Lena. Dijo, la gente pregunta dónde estás, ¿qué se supone que debo decirles? Y ahí estaba. ¿No estás bien? No, ¿cómo has estado? Solo qué le digo a la gente. Diles la verdad, dije. No te pases de lista conmigo. No voy a volver para estar en una habitación y fingir que todo está bien, respondí. Tomaste tu decisión hace 2 años. Yo tomé la mía. Colgó. Así de simple, la línea se cortó. Me quedé allí en mi apartamento, con el teléfono todavía pegado a la oreja, el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, de algo más. Por primera vez en mi vida, le había dicho que no, y nada se derrumbó. El cielo no se cayó. El mundo no se acabó. Pero mi padre no había terminado. En una semana, comenzó a reescribir la historia. Envió un correo electrónico grupal a toda la familia extendida. Asunto, actualización familiar. Sé exactamente lo que decía porque la tía Melissa me lo reenvió sin un solo comentario. Su manera de decir, deberías ver esto. Decía, querida familia, Karen y yo queremos abordar la situación de Lena. Como algunos de ustedes habrán notado, Lena ha elegido distanciarse de la familia. Hemos hecho todo lo posible por apoyarla y mantener la puerta abierta, pero ella se ha negado. Está pasando por un periodo difícil y, francamente, tiene algunos problemas personales que preferiríamos no discutir en detalle. Pedimos su comprensión y sus oraciones durante este tiempo. Problemas personales. Así lo llamó él. No le quité el fondo para la universidad. No le dije que renunciara a su futuro mientras financiaba el estilo de vida de su hermana. Problemas personales.
El tipo de frase vaga y cuidadosamente elegida que permite a la gente imaginar cualquier versión de la historia que haga quedar mejor al que habla. Drogas, una crisis nerviosa, malas decisiones. Elige una. Los mensajes comenzaron a llegar en cuestión de días. Mi prima Daniele me escribió, pensando en ti. Mantente fuerte. Mi tío dejó un mensaje de voz sobre la fe y el perdón. Y la tía Melissa, la única que se molestó en cuestionar algo, me llamó directamente. Lena, cariño, ¿estás bien? Tu padre dice que estás pasando por un mal momento. Cerré los ojos por un momento antes de responder. Tía Melissa, te quiero, dije, pero pregúntale qué pasó con mi fondo para la universidad y luego decide quién está pasando por un mal momento. No respondió de inmediato. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. El tipo de silencio que se produce cuando alguien se da cuenta de que la historia que le contaron podría no ser cierta. Le preguntó. Sé que lo hizo. Más tarde, me contó su respuesta. Eso es entre mis hijas y yo, ¿qué es lo que dice la gente cuando la verdad no les favorece? Después de eso, dejó de preguntar, no porque no le importara, sino porque mi padre había pasado años construyendo un sistema en el que cuestionarlo se sentía como una traición, y la mayoría de la gente elige la comodidad sobre la confrontación. Yo no tenía la energía para luchar contra eso. Tenía 21 años, trabajaba, estudiaba, apenas mantenía todo a flote. No podía llevar a cabo una campaña para defender mi nombre mientras intentaba construir una vida de la nada. Así que hice lo que siempre había hecho. Mantuve la cabeza baja y seguí adelante. Pero guardé ese correo electrónico. Guardé el mensaje reenviado de la tía Melissa con la marca de tiempo y cada destinatario en la lista. No sabía cuándo lo necesitaría. Solo sabía que lo haría, porque la gente que reescribe el pasado una vez lo hará de nuevo, y la próxima vez, quería tener pruebas. 8 meses después de esa llamada de acción de gracias, Ava se puso en contacto. Fue un jueves por la noche, la primera vez que oía su voz en más de 2 años. Hola, Lena. Su tono era casual, cálido, como si nada hubiera pasado, como si fuéramos solo hermanas poniéndose al día. Papá me contó lo de acción de gracias. Dijo, creo que estás exagerando un poco. No dije nada. Era solo dinero, continuó. Somos familia. Las familias arreglan las cosas. Solo dinero. $175.000. Mi educación, mi futuro, el último regalo de mi abuela para mí. Solo dinero. Era mi dinero, Ava, dije en voz baja. Bueno, técnicamente, claro, respondió. Pero papá tomó la decisión que consideró mejor. Y honestamente. Hizo una pausa. Podía oírla moverse como si se estuviera acomodando, hundiéndose más en cualquier versión de la vida que se había construido. Yo lo necesitaba más. Ahí estaba. Simple, limpio, justificado. Tú siempre caes de pie, Lena, añadió. Eres resiliente. Resiliente. La palabra que la gente usa cuando quiere admirar tu supervivencia sin reconocer que ellos la causaron. No respondí. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para incomodarla. Su tono cambió. La calidez desapareció. Bien, dijo. Pero déjame ser clara. Si sigues alargando esto, si empiezas a hacer quedar mal a papá por una cuenta, me aseguraré de que la gente sepa por qué te fuiste realmente. Sentí que algo en mi pecho se paralizaba. Les diré que no podías soportar no ser la favorita, continuó. Me aseguraré de que esa versión se quede. Y así de simple, allí estaba ella. No la emprendedora segura de sí misma, no la niña de oro, solo la misma persona que se había sentado en esa mesa de la cocina y había descartado todo mi futuro con una frase. Hablé lentamente, con calma. Ava, dije, solo voy a decir esto una vez. Hubo una pausa. No me llames más, a menos que sea para disculparte con un cheque. Tomé aliento. E incluso entonces, llama primero a un abogado. Colgué. Mi mano temblaba. Mi voz no. Esa fue la última vez que hablé con mi hermana durante 2 años y 4 meses, hasta el día en que entró en mi oficina con mis padres.
Hay algo que la gente no te dice sobre empezar de cero. No se queda en el pasado. Te sigue en silencio, esperando el momento en que finalmente crees que has seguido adelante. Al final de mi tercer año, llevaba casi 30 meses sin parar. Clases, trabajo en el estudio, proyectos freelance los fines de semana, un presupuesto tan ajustado que lo sentía cada vez que compraba comida. Y luego, en el lapso de una sola semana, todo se resquebrajó. El primer golpe vino de mi mayor cliente freelance, un grupo hotelero boutique para el que había estado haciendo trabajos de branding. Congelaron todo su presupuesto de marketing. Contrato terminado. Con efecto inmediato, así de simple, $1.400 al mes desaparecieron. El segundo golpe llegó 2 días después. Llegó mi factura de matrícula para mi último semestre. $4.200 a pagar en 30 días. Mi beca cubría el resto, pero esta parte era mía, y mi cuenta bancaria tenía exactamente $611. Esa noche, me senté en el viejo Civic de Rebecca en el aparcamiento de una farmacia, con la luz del salpicadero tenue y constante, e hice los cálculos en el reverso de un recibo una y otra vez. Cada versión terminaba igual, me faltaba dinero. Si no podía pagar, perdería mi último semestre, sin título. 3 años de trabajo reducidos a nada más que un expediente inacabado. Y por primera vez desde que salí de esa cocina. Por primera vez en casi 3 años, oí de nuevo la voz de mi padre. No como un recuerdo, como un juicio. Quizás tenía razón. Quizás yo no estaba hecha para esto. Quizás la chica que dibuja no tenía verdadero potencial. Quizás debería haber vuelto, aceptado la vida más pequeña que él había planeado para mí, aprendido algo práctico, casado con alguien apropiado, sonreído en las cenas y organizado las fiestas hasta convertirme lentamente en mi madre. Cogí mi teléfono, abrí mis contactos, me desplacé hasta donde solía estar, casa. Todavía recordaba el número. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Luego miré el asiento del pasajero. La caja de madera estaba allí. Siempre la llevaba conmigo. El costurero de mi abuela, la cinta métrica, el recordatorio silencioso, tus manos y tu mente, Lena, nadie puede quitártelas. Exhalé lentamente y dejé el teléfono. No los llamé. Llamé a otra persona. Rebecca respondió al primer timbre. Era casi medianoche, pero contestó como si lo hubiera estado esperando. Había notado el peso que había perdido, las ojeras. Nunca dijo nada directamente, pero lo veía todo. Siento llamar tan tarde, dije. Solo quería preguntar si tenías algún proyecto extra. Lo que sea. Aceptaré lo que tengas. Elegí mis palabras con cuidado. No dije que necesitaba dinero. No pedí ayuda. Pedí trabajo. Hay una diferencia y es importante. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, de hecho, planeaba hablar contigo. Se me oprimió el pecho. Dejó la empresa. Por un segundo, todo dentro de mí se desplomó. La única cosa estable en mi vida, desaparecida. Voy a abrir mi propio estudio, continuó. Diseño residencial y comercial. Lo he estado planeando durante meses y necesito a alguien a tiempo completo. No hablé. Necesito un diseñador junior, dijo. Salario, suficiente para cubrir tus gastos, suficiente para terminar tu carrera. Si eso es lo que te preocupa. Apoyé la frente en el volante y cerré los ojos. No porque me estuviera desmoronando. Porque por primera vez en 3 años, los números finalmente cuadraban. ¿Por qué yo?, pregunté en voz baja. Porque vi la última actualización de tu portafolio, dijo. Ese concepto del vestíbulo del hotel, Lena, eso no es trabajo de junior. Eso es trabajo de diseñador principal. Hizo una pausa. Simplemente aún no lo ves. No me salvó. Me contrató. Tomó una decisión basada en lo que yo había construido. Empecé el lunes siguiente, trabajo de diseño durante el día, clases 3 noches a la semana, trabajo en el estudio los sábados, dormir cuando podía. Fue el año más duro de mi vida y el año en que todo cambió. A finales de octubre del 4.º año, recibí una llamada de la tía Melissa.
Estaba sentada en mi mesa de dibujo esbozando alzados para un proyecto de restaurante cuando mi teléfono vibró. Tenía una forma de dar las noticias. Tranquila, mesurada, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Ava ha vuelto a casa, dijo. Dejé de dibujar, dejé el lápiz lentamente. Ha fracasado, continuó la tía Melissa en voz baja. Sea lo que fuera ese negocio, no funcionó. Nunca entendí realmente lo que estaba haciendo. Se acabó. No dije nada. El coche fue embargado el mes pasado, añadió. Está de vuelta en su antigua habitación en la casa. Esperé a que llegara un sentimiento. Satisfacción, alivio, reivindicación, algo. Pero no llegó. Lo que sentí en cambio fue vacío. El tipo de vacío que llega cuando algo que siempre supiste que pasaría finalmente sucede y te das cuenta de que una parte de ti esperaba estar equivocada. ¿Y tu padre? Suspiró suavemente. Refinanció la casa, sacó de su jubilación, puso otros 30, quizás 40.000, en Ava para tratar de ayudarla a recuperarse. Cerré los ojos por un momento. ¿Mi madre?, pregunté. Está trabajando ahora, dijo la tía Melissa. Cajera en un supermercado en Maple Avenue. El primer trabajo que ha tenido en décadas. Lo imaginé sin querer. Mi madre de pie detrás de una caja registradora, escaneando artículos, sonriendo educadamente a extraños a los 51 años porque mi padre lo había invertido todo en una hija que no podía aferrarse a nada. ¿Alguna vez habla de mí?, pregunté. Ni siquiera sabía por qué preguntaba. Quizás una parte de mí seguía siendo esa chica en la mesa de la cocina esperando ser vista. Hubo una pausa. No, cariño, dijo amablemente. Le dice a la gente que Ava se está reagrupando, que las cosas cambiarán. Dudó. No te menciona. Asentí aunque no pudiera verme. Luego cogí mi lápiz de nuevo y volví al trabajo. Mientras mi padre veía cómo su inversión se derrumbaba, yo firmaba mi primer contrato de arrendamiento, no para un apartamento, sino para una oficina. Me gradué de la Universidad de Washington en una tarde soleada de mayo. Licenciatura en Bellas Artes en Diseño. Magna cum laude. El auditorio estaba lleno. Familias por todas partes. Flores, cámaras, risas. Mi fila tenía 2 asientos reservados con mi apellido, ambos vacíos. Rebecca se sentó en la tercera fila, con una chaqueta azul marino, las gafas apoyadas en la cabeza. Y cuando llamaron mi nombre, Lena Margaret Ross, se levantó y aplaudió lo suficientemente fuerte como para llenar el espacio que mi familia había dejado atrás. Eso fue suficiente. 6 meses después, todo volvió a cambiar. Rebecca y yo lo habíamos estado construyendo durante un tiempo. Su lista de clientes crecía más rápido de lo que podía manejar sola, y mi trabajo había empezado a atraer a sus propios clientes. Una tarde, después de que todos los demás se hubieran ido del estudio, me hizo sentar. Quiero tu nombre en la puerta, dijo. Así de simple. Colean Ross Design Studio. Ya había redactado el acuerdo de sociedad. 51% para ella, 49% para mí. Justo. Ella aportó el capital, la reputación, la base. Yo aporté el trabajo, los clientes y cada dólar que había logrado ahorrar. $8.000. 18 meses de presupuesto cuidadoso. Firmamos los papeles un martes. En 6 meses, el espacio se nos quedó pequeño. 3 empleados se convirtieron en 7. 7 se convirtieron en 12. Rebecca se encargaba de los clientes residenciales de alto nivel. Yo construí algo más. Espacios corporativos, conceptos de restaurantes, branding de hoteles boutique. Lo llamamos Ross Creative Consulting. Creció más rápido de lo que esperaba. El día que vi mi apellido grabado en una puerta de cristal que era mía, no prestada, no heredada, no regalada, me quedé allí 5 minutos enteros, no admirándola, tratando de creerlo. Al 5.º año, tenía 23 años y mi vida no se parecía en nada a lo que nadie en esa casa había imaginado para mí. Nos mudamos a un nuevo edificio en el centro de Seattle, una torre más antigua, completamente renovada, el tipo de dirección que hacía que la gente te tomara en serio incluso antes de que hablaras.
Ocupamos un piso entero, 40 empleados, oficinas de cristal, un laboratorio de diseño, una sala de presentaciones con una larga mesa de nogal con capacidad para 12 clientes a la vez. Nuestros ingresos se habían triplicado en menos de 2 años. Teníamos contratos con grupos hoteleros de toda la costa oeste, cadenas de restaurantes, oficinas corporativas. Mi oficina estaba en la esquina, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. En mi escritorio, solo había 2 cosas que importaban. Una foto enmarcada de mi abuela y su costurero de madera, con la tapa siempre abierta, la cinta métrica todavía enrollada dentro. Ninguna otra foto familiar, ni una sola. A principios de enero, recibí un correo electrónico que casi borro sin abrir. Era de la Seattle Business Review. Anunciaban su lista anual de 30 menores de 30, un reconocimiento a jóvenes profesionales que estaban teniendo un impacto en todo el estado. Me habían nominado. La ceremonia estaba programada para marzo, un evento formal en el centro, cientos de asistentes, cobertura mediática, el tipo de reconocimiento sobre el que mi padre habría construido toda una narrativa. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego llamé a Rebecca. Te lo mereces, dijo inmediatamente. No lo pienses demasiado, y ni se te ocurra rechazarlo. Así que no lo hice. Acepté, envié la confirmación de asistencia y empecé a escribir mi discurso. Planeaba agradecer a Rebecca, a mis profesores y a la mujer que me dio $12,000 y la primera creencia real que tuve en mí misma. Lo que no planeé, lo que no podría haber predicho, fue lo que pasó después. 2 semanas antes del evento, la publicación lanzó todos los perfiles de los nominados en línea. Fotos, nombres, biografías completas, todo. Y Seattle no es tan grande como la gente piensa. Fue Ryan Whitman quien lo vio primero. El hijo de nuestros antiguos vecinos, el niño que solía jugar en el camino de entrada frente a nuestra casa. Se había mudado de nuevo a la ciudad después de la universidad y trabajaba en bienes raíces comerciales. Vio el artículo el día que se publicó. Vio el nombre. Vio la foto. Un retrato profesional limpio. Chaqueta, fondo neutro. El tipo de imagen que mi padre habría enmarcado en el salón si hubiera sido Ava. Ryan no dudó. Envió el enlace a su madre con un simple mensaje. ¿No es esta la hija de los Ross? ¡Qué mundo tan pequeño! Esa misma tarde, la señora Whitman le envió un mensaje a mi padre. Felicidades, Daniel. Acabo de ver a Lena destacada en la Seattle Business Review. ¡Qué logro tan increíble! Debes estar muy orgulloso. No supe lo que pasó después hasta mucho más tarde. Me lo contó la tía Melissa. Lo reconstruyó a partir de cosas que mi madre había dicho. Mi padre abrió el artículo en la tableta que tenía en la cocina. Lo leyó en silencio. El perfil lo explicaba todo. Cofundadora de Cole & Ross Design Studio, 40 empleados, clientes importantes, crecimiento rápido, la nominación. Incluso había una cita de Rebecca. Una de las diseñadoras espaciales con más talento natural con las que he trabajado en más de 20 años. Mi padre no sonrió, no reaccionó, no dijo que estaba orgulloso. Miró la pantalla, luego a mi madre y dijo, tuvo suerte. El diseño no es estable. No durará. Pero esta vez mi madre no estuvo de acuerdo. Por primera vez en décadas, no asintió. Ella construyó eso sin nosotros, dijo en voz baja. Él no respondió. Dejó la tableta y salió de la habitación. Ava estaba arriba, todavía viviendo en su antigua habitación, 26 años, rodeada de facturas impagadas, correos electrónicos de rechazo y un saldo de tarjeta de crédito que no podía manejar. Vio el artículo más tarde esa noche, lo leyó una vez, luego otra vez, luego bajó y dijo lo único honesto que probablemente había dicho en años. Deberíamos ir a verla. Quizás pueda ayudar. La primera reacción de mi padre fue inmediata. No. La sola idea lo ofendió. En su mundo, los hijos no se elevaban por encima de sus padres, y ciertamente no se convertían en aquellos a quienes se acudía en busca de ayuda. Pero Ava entendió algo que él no. Piénsalo, dijo. Si la gente se entera de que tu hija es tan exitosa y ni siquiera estás en su vida. Dejó la frase en el aire. Eso se ve peor.
Peor que cualquier cosa que yo pudiera decir. Tenía razón. Y ambos lo sabían. No se trataba de reconectar. No se trataba de arrepentimiento. Se trataba de apariencias. Mi padre necesitaba ser visto como el jefe de una familia que incluía a una hija exitosa, no como el hombre cuya hija tuvo éxito sin él. Así que tomaron una decisión. Vendrían a mí. Sin llamada, sin aviso. Simplemente aparecer. Entrar en mi oficina, darse la mano, quizás tomar una foto, algo a lo que él pudiera señalar más tarde, una prueba de que todo seguía intacto, de que nada se había roto realmente. Salieron temprano un martes por la mañana en marzo. Mi padre llevaba su mejor traje, azul marino, ligeramente anticuado, demasiado ajustado en los hombros. Ahora, Ava se sentó en el asiento delantero, vestida como si tuviera un lugar importante al que ir, aunque no lo tenía. Mi madre se sentó en la parte de atrás, sosteniendo su bolso con fuerza con ambas manos, con los ojos ya rojos antes de haber salido del barrio. 3 personas y un entendimiento silencioso de que estaban entrando en algo que no controlaban. Esa misma mañana, yo ya estaba en la oficina a las 8. El piso todavía estaba en silencio, solo el bajo zumbido de los sistemas del edificio y la suave luz gris filtrándose por las ventanas. Tenía mi discurso abierto en mi portátil. La ceremonia era en 4 días. Había reescrito la sección central más veces de las que podía contar, la parte sobre mi abuela. Quiero agradecer a la mujer que me dio mi primera inversión. $12.000 en una caja de madera y me enseñó que el potencial no es algo que otra persona decide por ti. Esa parte era clara, sólida, verdadera. Era la siguiente parte la que me seguía trabando. ¿Cuánto decir? ¿Qué tan cerca de la verdad quería llegar sin dejar que se convirtiera en algo sobre él? Tomé un sorbo de café. Negro, siempre negro. Mi chaqueta colgaba pulcramente sobre el respaldo de mi silla. Lino blanco, la cosa más bonita que poseía, comprada con mi propio dinero. Los pequeños pendientes de oro que me dio mi abuela descansaban contra mi piel. La única joya que llevaba al trabajo. Me levanté un momento y miré por la ventana. La ciudad se extendía debajo de mí. Cristal, acero, movimiento. Un lugar que nunca me había prometido nada y aún así me dio todo lo que había construido. No había pensado en mi padre en semanas. Y eso, más que nada, se sentía como una victoria. No la oficina, no la empresa, no el título. El hecho de que ya no vivía en mi cabeza, no gratis. Entonces sonó el intercomunicador. Señorita Ross. Era Olivia en la recepción. Su voz era cautelosa. Inusual. Hay 3 personas en el vestíbulo. No tienen cita. Olivia continuó. Dijeron que son familia. Mi mano dejó de moverse. 5 años. Sin llamadas, sin cartas, sin disculpas. Y ahora estaban en mi vestíbulo como si pertenecieran allí. Lo sentí de inmediato. Esa quietud fría y aguda que se extiende por tu cuerpo cuando algo de tu pasado entra en tu presente sin permiso. Si alguna vez has tenido ese momento, sabes exactamente cómo se siente. Me senté allí unos segundos. En silencio, mis dedos descansando en el borde de mi portátil, la suave luz parpadeante del teléfono. Podría haber dicho que no. Podría haberle dicho a Olivia que los hiciera esperar o que les dijera que estaba ocupada, no disponible, que me había ido. Una parte de mí quería hacerlo. La parte de mí que todavía tenía 18 años, todavía de pie en esa cocina, todavía tratando de entender cómo todo había sido arrebatado tan fácilmente. Pero ya no era esa chica. La versión de mí sentada en esa oficina sabía algo que ella no. Evitarlos les daría el control. Enfrentarlos en mis términos se lo quitaría. Hazlos subir, dije. Ajusté mi chaqueta, acerqué mi silla, abrí un documento en blanco en mi portátil para que mi discurso no fuera visible, y esperé. Unos momentos después, oí el ascensor, un suave tintineo. No salí a recibirlos. Me quedé exactamente donde estaba. A través de las paredes de cristal, pude verlos entrar. Olivia los guió más allá de la recepción, más allá del logo de metal cepillado montado en la pared oscura. Colean Ross,
más allá del espacio de trabajo abierto donde docenas de empleados ya estaban en sus escritorios, las pantallas brillando, las conversaciones en voz baja, el trabajo avanzando. La habitación se sentía viva, estructurada, segura. Mi padre entró primero. El mismo traje, más viejo ahora, más ajustado, la tela tirando de las costuras. Sus zapatos estaban lustrados. Se había esforzado. Detrás de él, Ava, pantalones arrugados, una blusa descolorida, su postura ligeramente más pequeña de lo que recordaba, y detrás de ella, mi madre, sosteniendo su bolso con fuerza con ambas manos, sus ojos ya llenos de algo que aún no había dicho. Se movieron por un espacio que no entendían. Un espacio que existía porque yo había elegido construir algo en lugar de volver. Olivia abrió la puerta de la sala de conferencias. Paredes de cristal, una larga mesa de nogal, líneas limpias, una vista del horizonte que se extendía por toda la ciudad. La señorita Ross estará con ustedes en breve. Dijo. Esperé 2 minutos, no para marcar una posición, sino para serenarme. Luego me levanté, cogí un bloc de notas, un bolígrafo y entré. Mi madre me vio primero. Hizo un sonido, no exactamente una palabra, no exactamente un grito, algo intermedio. Sus rodillas cedieron, literalmente cedieron. Se agarró al borde de la mesa, sujetándola con fuerza. Mi padre la alcanzó, estabilizándola, pero su rostro. Nunca olvidaré esa expresión. No era ira. No era decepción. Era otra cosa. La mirada de un hombre que había entrado en una habitación esperando encontrar algo pequeño y se dio cuenta de que lo había juzgado mal por completo. Ava no habló. Solo miraba la habitación, la mesa, a mí, como si estuviera tratando de reconciliar lo que estaba viendo con lo que creía saber. Los miré a los ojos con calma, de la misma manera que saludaría a cualquier visitante inesperado. Profesional, neutral, distante. Por favor, dije, tomen asiento. Se sentaron. Mi padre se movió instintivamente hacia la cabecera de la mesa, luego se detuvo, algo en él registrando que este ya no era su lugar. Se movió ligeramente hacia un lado. Mi madre eligió la silla más cercana a la puerta, como si necesitara una salida. Ava se sentó entre ellos, con los brazos cruzados, los ojos moviéndose lentamente por la habitación, asimilándolo todo, y yo permanecí de pie un momento más antes de tomar asiento frente a ellos. Nadie tocó el café. Por supuesto. Mi padre habló primero. ¿Te ha ido bien, Lena? Dio un lento asentimiento. Mesurado, evaluador, el mismo asentimiento que solía darle a Ava cuando traía a casa las notas que él aprobaba, como si me estuviera evaluando, calificando el resultado. Siempre dije que eras capaz, añadió. Capaz, no talentosa, no excepcional, solo capaz. El tipo de palabra que usas cuando alguien tiene éxito a pesar de las expectativas que tenías para ellos. Dejé que el silencio se alargara. 1 segundo, 2, 3, lo suficiente para que se asentara en la habitación. Gracias, dije con calma. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Parpadeó ligeramente. Había esperado otra cosa. Calidez, emoción, gratitud, quizás. En cambio, obtuvo una sala de conferencias y una pregunta que requería una respuesta real. Estamos aquí porque somos familia, dijo, inclinándose hacia adelante, ajustándose los puños como si estuviera a punto de dirigir una reunión. Ha pasado demasiado tiempo. Tu madre y yo creemos que es hora de que reconectemos. Sigamos adelante. Mi madre asintió rápidamente, secándose los ojos con un pañuelo que ya había sacado de su bolso. Coloqué mi bolígrafo suavemente sobre el bloc de notas frente a mí. Agradezco que hayan venido. Eso fue todo lo que dije. Entonces Ava carraspeó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su tono cambiando a algo más suave. Familiar, cuidadosamente practicado. Lena, en realidad esperaba que pudieras ayudarme con algo. La miré. Consejos de negocios, continuó. Tengo algunas ideas en las que estoy trabajando y pensé que quizás podrías echarles un vistazo. Darme tu perspectiva. Unas cuantas ideas. Sabía exactamente lo que eso significaba. Deuda, planes fallidos,
empezar de nuevo. La estudié por un momento, de la misma manera que Rebecca solía estudiar mi trabajo, buscando estructura, sustancia, algo que se sostuviera bajo presión. Ava, dije uniformemente. ¿Estás aquí como cliente? Frunció el ceño. ¿Qué? Si buscas una consulta profesional, puedo hacer que Olivia programe algo. Nuestra tarifa actual es de $350 la hora. La habitación se quedó en silencio, completamente en silencio. La expresión de mi padre se endureció. Hubo un cambio familiar en su mandíbula. Un pequeño movimiento cerca de su sien. Lo había visto antes, el momento justo antes de perder el control. Metí la mano en mi carpeta y coloqué una tarjeta de visita en la mesa entre nosotros. Lena Ross, cofundadora. Colean Ross de Sign Studio. Detalles de contacto. Nada más. Sin historia compartida. Sin conexión familiar. Solo hechos. Él la miró. No la tocó. Estaré encantada de ayudar, continué, pero necesito entender algo primero. Lo miré directamente a los ojos. ¿Están aquí como mi familia o como una consulta de negocios? Las palabras quedaron flotando. Claras, inevitables. Porque si es por familia, añadí, no hemos hablado en 5 años. Algo cambió en la habitación. No sutil, no silencioso. Mi padre empujó su silla hacia atrás ligeramente, ambas manos presionando contra la mesa, y por primera vez desde que habían entrado, el control se deslizó. Basta ya del tono corporativo, Lena. Espetó mi padre. Somos tus padres. Condujimos 2 horas para verte. Condujeron 2 horas, respondí uniformemente. Eso es más esfuerzo del que hicieron en 5 años. Su rostro se sonrojó al instante. Esa misma vena palpitó en su sien. Tomé una decisión por esta familia, dijo, su voz tensándose. Hice lo que creí que era correcto. Miré a mis 2 hijas y puse el dinero donde tenía la mejor oportunidad de éxito. Me señaló con un gesto. Y mírate. Seguiste adelante. ¿Estás bien? ¿Bien? Como si hubiera sido un inconveniente menor. Como si $175.000 fuera algo que pierdes y olvidas. Como si no hubiera sido mi futuro. Tomaste $175.000 que tenían mi nombre, dije, mi voz firme. Había ensayado esa frase más veces de las que podía contar. No para él, para mí. Lo transferiste a Ava sin mi consentimiento. Eso no fue una decisión familiar. Mantuve su mirada. Eso fue una violación legal de tu deber fiduciario. Silencio, denso, pesado. Decidí no demandarte, continué. Eso no significa que lo olvidé. El color se desvaneció de su rostro. Ya no rojo. Blanco. La mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que la persona que subestimó lo entendía todo. ¿Cómo? Empezó. Hice que un abogado me lo explicara, dije. El mismo abogado que la abuela nombró para administrar el fideicomiso que estableció a mi nombre. Hice una pausa. Aquel cuyas cartas nunca me dejaste ver. Mi madre se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué cartas?, susurró. Él no respondió. Ava se inclinó hacia adelante ligeramente, su postura cambiando. La confianza se había ido, reemplazada por algo crudo, algo familiar. Desesperación. Lena, escucha, dijo rápidamente. Estoy en una situación difícil ahora mismo, ¿vale? Tengo unos 60.000 de deuda, principalmente tarjetas de crédito. Si pudieras ayudarme un poco. Solo algo para salir del paso. No. La palabra aterrizó limpiamente. Sin vacilación. Sin espacio para la negociación. Ella parpadeó. Vamos, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Somos familia. La familia no te detuvo para tomar mi futuro, dije. Y no hará que yo financie el tuyo. Miró a mi padre instintivamente, como siempre había hecho, esperando que él interviniera, que lo arreglara, que se pusiera de su lado. Pero él no la miraba. Estaba mirando la mesa,
procesando, reproduciendo las palabras que acababa de usar. Deber fiduciario, abogado, cartas, cosas que nunca esperó que yo entendiera. Y entonces mi madre se rompió. No del tipo silencioso, no las lágrimas silenciosas en el fregadero de la cocina. Esto era diferente. Lena, empezó, su voz temblando. Lo siento. Debería haber dicho algo. Estuve allí. Vi lo que pasó y yo tenía miedo. No supe cómo detenerlo. La miré. Realmente la miré. Sé que tenías miedo, dije suavemente. No dura, no indulgente, solo verdadera. Pero tú eras la adulta. Yo tenía 18 años. Dejé que eso se asentara. Necesitaba que una persona en esa casa me defendiera. Mantuve sus ojos. ¿Solo una? Se llevó las manos a la boca mientras empezaba a llorar. Profundo, incontrolado. El tipo de dolor que al principio no hace ruido. Mi padre no dijo nada. Ava no dijo nada. Y en ese silencio, metí la mano en mi carpeta. La que había guardado todos estos años, la que nunca había tirado. Saqué una sola hoja de papel y la puse frente a él. Su correo electrónico, fechado hace 5 años, una instrucción directa para transferir $175.000 de mi cuenta a la de Ava. 4 frases, sin explicación, sin mención de mí, sin mención de mi educación, solo números y una decisión. Esto, dije en voz baja, es lo que me diste. Toqué el papel una vez. Una transacción. Lo miré a los ojos de nuevo. ¿Todo lo demás? Lo construí yo misma. Se quedó mirándolo. Su mano se movió ligeramente hacia el papel, luego se detuvo porque ya sabía exactamente lo que era. No alcanzó el papel. No lo necesitaba. Ya sabía lo que era. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, pude ver a algunos miembros de mi equipo mirando. Sutiles, cuidadosos, tratando de no ser obvios. Olivia se sentó en su escritorio, sus ojos parpadeando hacia la puerta cada pocos segundos mientras pretendía concentrarse en su pantalla. 40 personas en este piso. Ninguno de ellos conocía a los 3 sentados frente a mí. Esa era la diferencia. Mi familia no tenía autoridad aquí. Ni influencia, ni control, no en este edificio, no en esta mesa. Mi padre no era el tipo de hombre que alzaba la voz en público. Eso lo guardaba para los espacios privados, para las cocinas, para las habitaciones donde podía controlar el resultado. Así que se sentó allí, en un traje que ya no le quedaba bien, en un lugar que no era suyo, mirando un trozo de papel que decía todo lo que él no quería que se dijera. Y por primera vez en su vida, no tenía nada que añadir. Me levanté con calma, sin prisa, sin dramatismo. De la manera en que te levantas cuando una reunión ha terminado y todos en la sala lo entienden sin que se les diga. Voy a ser honesta con todos ustedes, dije. No los odio. No reaccionaron. Odiarlos significaría que todavía tienen control sobre cómo me siento. Dejé que eso se asentara. No lo tienen. Mi padre mantuvo los ojos en la mesa. Ava estaba jugueteando con el borde de su manga. Mi madre había dejado de llorar, pero su respiración era irregular, sus manos todavía agarrando el pañuelo con fuerza. No voy a darle dinero a Ava, continué. No voy a fingir que somos una familia feliz para nadie, y no voy a aceptar una versión de esta historia donde todo lo que pasó estaba justificado. El silencio llenó el espacio de nuevo. Si alguna vez va a haber una relación entre nosotros, dije, empieza con 3 cosas. Mantuve su atención. Una disculpa real, no una que eche la culpa. Responsabilidad por lo que me fue quitado, no explicado, no minimizado, y respeto por quien me convertí, sin ustedes. Recogí mi bloc de notas, mi bolígrafo. Hasta entonces, dije, Olivia los acompañará a la salida. Mi padre se levantó primero, su mandíbula apretada como si estuviera conteniendo palabras que no podía usar. Miró alrededor de la habitación, a las paredes de cristal, a la gente trabajando justo detrás de ellas, al nombre en la pared de afuera, a todo lo que existía sin él. No se disculpó. Se abrochó la chaqueta incorrectamente, sin darse cuenta. Luego se giró y caminó hacia la puerta.
Ava lo siguió, silenciosa ahora. Sin confianza, sin argumentos, solo movimiento. Mi madre se levantó la última. Lentamente, se apoyó en el respaldo de la silla antes de girarse hacia mí. Y por un momento, me miró de manera diferente. No como a una niña, no como a alguien a quien manejar, sino como a alguien que estaba viendo claramente por primera vez. Tu abuela, dijo suavemente, su voz todavía frágil. Estaría orgullosa de ti. Algo se movió dentro de mí. No lo suficiente como para deshacer nada, pero lo suficiente como para sentir. Lo sé, dije. Y eso fue todo. Olivia mantuvo abierta la puerta de la sala de conferencias. En el momento en que se abrió de par en par, el sonido de la oficina volvió a entrar. Teclados haciendo clic, teléfonos sonando, una tranquila carcajada cerca de la cafetera, el ritmo constante del trabajo, mi trabajo. Mi padre salió primero. Su postura había cambiado sutilmente. Sus hombros se encogieron como si estuviera tratando de ocupar menos espacio que antes. Ese traje azul marino, demasiado ajustado ahora, se movió entre filas de escritorios, pantallas y personas que ni siquiera levantaron la vista. No porque fueran irrespetuosos, sino porque él no importaba aquí. Pasó por un lugar donde su nombre no tenía peso, donde sus decisiones no significaban nada. Ava lo siguió, más silenciosa de lo que la había visto nunca. Mi madre fue la última, en el ascensor. Dudó solo un segundo. Luego se giró, miró por el pasillo hacia mi oficina, pero yo ya me estaba alejando, de vuelta a mi escritorio. Las puertas se cerraron. Y por primera vez en 5 años, me permití pensarlo. Gané. No por el dinero, no por los títulos, no por la oficina ni la empresa ni el nombre en la pared. Gané porque construí algo propio, y las personas que una vez decidieron mi futuro acababan de salir de él sin nada. Después de que se fueran, me quedé un rato en la sala de conferencias. El papel seguía sobre la mesa, 4 frases, de hace 5 años, impreso en papel blanco normal. Lo recogí, lo doblé por el mismo pliegue que siempre había tenido y lo deslicé de nuevo en la carpeta. Hay algo que no dije en esa habitación. Algo que solo le he contado a Rebecca y a Thomas King. Podría haber demandado a mi padre. Todavía puedo. Para cuando tenía 21 años, el caso ya estaba allí, claro, documentado, una cuenta de custodia, un deber fiduciario, $175.000 retirados y transferidos a otra persona por razones que no tenían nada que ver conmigo. Bajo la ley, no era complicado. Ni siquiera era ambiguo. Un juez podría haber ordenado la devolución de todo, más los intereses, más los honorarios legales. Thomas lo tenía todo. Los registros de transacciones, los correos electrónicos, la prueba. Tienes un caso sólido. Me dijo. Le creí. Me senté con esa decisión durante meses. Luego dije que no. No porque perdonara a mi padre y no porque el dinero no importara. Había 3 razones. La primera era simple. Ya no lo tenía. Sus ahorros se habían ido. La casa estaba hipotecada. Todo ya se había invertido en Ava y se había quemado. Ganar una sentencia contra alguien sin nada es solo papel. La segunda razón era el tiempo. No quería pasar años en los tribunales explicando, revisitando, reviviendo, convirtiendo el peor momento de mi vida en algo público, algo diseccionado, algo discutido por personas que no estuvieron allí. Ya lo había vivido una vez. No iba a vivirlo de nuevo, solo para demostrar un punto. La tercera razón importaba más que cualquier otra cosa. No quería convertirme en el tipo de persona que construía su vida alrededor de $175.000. Quería ser la persona que construía su vida sin ellos. Guarda el archivo, le dije a Thomas. El plazo prescribe en 6 años. Si alguna vez intenta reescribir esta historia públicamente, quiero pruebas. Él asintió. Lo entendió. La carpeta fue a un cajón de mi escritorio, no como un arma, como un seguro. En algún momento, el dinero dejó de ser sobre dinero. Se convirtió en identidad, en el tipo de persona que iba a elegir ser, y elegí ser alguien que no lo necesitaba. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba.
El salón de baile del centro de convenciones estaba lleno de luz, altas ventanas, candelabros de cristal, mesas vestidas de blanco y oro. Cientos de personas, trajes elegantes, vestidos elegantes, conversaciones cargadas de ambición y expectativa. Había un fondo preparado para las fotos. El logo de 30 menores de 30 repetido por todas partes. La gente hacía cola, sonriendo, posando, capturando momentos por los que habían trabajado años. Me paré allí con una chaqueta azul medianoche, a medida, ajustada, la cosa más bonita que había tenido nunca. Los pendientes de mi abuela descansaban contra mis orejas. Pequeños nudos de oro, simples, firmes. Había practicado caminar con esos tacones durante una semana. No porque alguien se diera cuenta si tropezaba, sino porque yo lo haría. Dentro del bolsillo de mi chaqueta, había un trozo de papel doblado, suave por los bordes, un nombre, un número, Thomas King. Lo había llevado durante años, no como suerte, sino como un recordatorio de alguien que creyó en mí antes de que yo supiera cómo creer en mí misma. Rebecca se sentó en la mesa delantera, orgullosa, tranquila. Había traído a algunos miembros de nuestro equipo con ella. Olivia también estaba allí, vestida de manera diferente a como la había visto nunca. Todos ellos mirando. Todos ellos parte de lo que yo había construido. Llamaron mi nombre a las 8:47. Lena Ross, cofundadora de Cole & Ross Design Studio, Seattle Business Review, 30 menores de 30. El camino al escenario pareció más largo de lo que fue. Las luces eran brillantes. Los aplausos se convirtieron en algo distante y cálido. Me acerqué al micrófono, miré a la sala. 300 rostros esperando. Hace 5 años, comencé. Tenía $340 y un diploma de secundaria. La sala se silenció. Alguien en quien confiaba me dijo que debería aprender algo práctico porque no tenía verdadero potencial. Una onda recorrió la audiencia, pequeña, sutil. Se equivocó sobre el potencial, dije. Hice una pausa. Pero tenía razón sobre el oficio. Dejé que esa línea se asentara. Aprendí un oficio, no el que él imaginaba, sino uno que me enseñó a construir algo de la nada. Eché un vistazo breve hacia abajo, luego hacia arriba. Quiero agradecer a la mujer que me dio mi primera inversión, $12,000 en una caja de madera y me enseñó que lo que creas con tus manos y tu mente nunca te lo pueden quitar. Mi voz se estabilizó. No solo me dio dinero, me dio fe. Dejé que el silencio respirara. Y eso resultó valer mucho más. El aplauso llegó lentamente al principio, luego más fuerte, llenando la sala. No fuerte, no abrumador, sino real. Y por primera vez, sentí que me pertenecía. Aprendí el oficio de construir algo de la nada, a partir de bocetos y plazos, de clientes que necesitaban que alguien viera lo que ellos aún no podían imaginar. Hice una pausa, tomé aliento. Quiero agradecer a mi socia, Rebecca Cole, que no me rescató. Dejé escapar una pequeña sonrisa. Ella me contrató. Hay una diferencia. Algunas personas asintieron. Quiero agradecer a mis profesores, los que me trataron como si perteneciera antes de que yo misma lo creyera. Mi voz se estabilizó. Y quiero agradecer a la mujer que me dio mi primera inversión. $12,000 en una caja de madera. Lo sentí entonces, no nervios, algo más profundo. Ella me enseñó que tus manos y tu mente son las únicas cosas que nadie puede quitarte nunca. Dejé que su nombre se asentara. Mi abuela, Margaret Hall. Rebecca ya estaba de pie, luego la mesa de al lado, luego otra. Los aplausos se elevaron como una ola moviéndose por la sala, una ovación de pie. No lloré. No allí. Lo guardé para más tarde. Cerca del fondo de la sala, alguien sostenía un teléfono. Grabando. La tía Melissa. Le había enviado una invitación semanas antes, la única persona de ese lado de mi vida con la que me había puesto en contacto. No intentó ocultar sus lágrimas. No se las secó. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el teléfono con firmeza. Envió el vídeo esa noche a mi madre. No dije el nombre de mi padre. No dije el nombre de Ava. No lo necesité. La gente que sabía, entendió.
Y la gente que no, simplemente vio a alguien que había construido algo por su cuenta. Eso fue suficiente. La carta llegó el jueves siguiente. Sin remitente. Solo la dirección de mi oficina escrita cuidadosamente en un sobre blanco liso, el tipo de letra que usas cuando no estás seguro de si eres bienvenido. La reconocí de inmediato. La ligera inclinación, los bucles familiares, de mi madre. La abrí en mi escritorio después de que todos se hubieran ido. La oficina estaba de nuevo en silencio. ¿Tranquila? Lena, comenzaba. Vi el vídeo que envió la tía Melissa. Lo vi 4 veces. Estoy escribiendo esto en la mesa de la cocina, la misma. Hice una pausa por un momento. No creo que pueda sentarme aquí más sin oír tu voz. Te fallé. Las palabras eran simples, claras, sin vacilación. Necesito decir eso en voz alta porque he pasado 5 años evitándolo. Tu padre tomó la decisión, pero yo me quedé allí y dejé que sucediera. Tenía miedo. He tenido miedo la mayor parte de mi vida. Miedo de su ira, miedo de equivocarme, miedo de que si hablaba, todo se derrumbaría. Así que no dije nada. El papel se sentía más pesado en mis manos. No dije nada mientras él tomaba tu dinero, tu confianza y tu lugar en esta familia. Me dije a mí misma que estaba manteniendo la paz. La carta continuaba, pero no era paz. Era miedo. Lo veo ahora. No espero que me perdones. No creo que me lo merezca. Pero necesito que sepas. Veo lo que hice. Veo en quién te has convertido. Y ya he terminado de estar en esa cocina sin decir nada. Hubo una pausa en la escritura. Tinta ligeramente más pesada, como si hubiera presionado más. He contactado a un abogado de divorcios. Estoy buscando un lugar para vivir. Por primera vez en 30 años, me estoy eligiendo a mí misma. Se me oprimió el pecho. Tú me enseñaste a hacer eso, escribió. La noche que te fuiste, solo desearía que no me hubiera llevado 5 años entenderlo. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Lo sé porque yo lo estoy. Mamá. Dejé la carta sobre mi escritorio, justo al lado de la foto de mi abuela, y lloré. No el mismo tipo de llanto que había tenido años atrás, que había sido por la pérdida, por el dinero, por un padre que nunca me vio. Esto era diferente. Esto era duelo por algo que nunca existió. La relación que podríamos haber tenido. La versión de ella que se levantó en esa cocina y dijo no. La versión de mí que no tuvo que irse para aprender mi valor. Mi padre nunca escribió. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. El silencio era lo último sobre lo que tenía control y se aferró a él. Ava envió un mensaje de texto la noche después de la ceremonia. 5 palabras. Felicidades por el premio, Lena. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento, sin mención de nada de lo que había pasado. Solo palabras que no le costaron nada. Leí la carta de mi madre otra vez, luego una vez más, y la coloqué junto al costurero, junto a la foto, una pequeña colección de cosas que me habían dado personas que, a su manera, habían creído en mí. No respondí esa noche. No estaba lista, pero no la tiré. Eso importaba. Si todavía estás escuchando, mereces saber cómo terminó todo. Mi padre se jubiló anticipadamente 6 meses después de esa reunión. Jubilación es una palabra generosa. Su empresa se reestructuró. Su puesto desapareció. A los 55 años, con los ahorros agotados y una casa atada a deudas, no quedaba mucho por negociar. Todavía vive en esa misma casa, la que solía mantener con tanto cuidado. La pintura de las contraventanas está empezando a desconcharse ahora. Los vecinos siguen allí. Dicen que ya no sale mucho. Cuando la gente pregunta por mí, y ahora lo hacen, cambia de tema. Nunca se ha disculpado. Ava trabaja en un concesionario de coches, en el área de ventas, en Middletown. Tiene 26 años, todavía vive en esa casa, al menos por un tiempo, hasta que la verdad sobre todo salió a la luz. Nunca terminó su carrera. El negocio nunca existió. Los $175.000, mi futuro,
se fueron en el arrendamiento de un coche, un apartamento que no podía mantener y noches que trató de hacer parecer un éxito. La deuda sigue ahí, 60.000. Ava está en un plan de pagos ahora, por lo que me cuenta la tía Melissa. Está más callada de lo que solía ser, menos segura. Si eso es crecimiento o solo agotamiento, no lo sé. No se ha disculpado. Mi madre se mudó en junio, un pequeño apartamento de una habitación en una parte tranquila de la ciudad. Limpio, simple, suyo. Encontró un trabajo a tiempo completo en una oficina de contabilidad y se matriculó en un programa de contabilidad en un colegio local. Hay algo casi poético en eso. Karen Ross a los 53 años, finalmente aprendiendo un oficio, y por primera vez en su vida, tiene una cuenta bancaria solo a su nombre. Pienso en eso más a menudo de lo que esperaba. En cuanto a mí, todavía estoy aquí, piso 14. La empresa está creciendo. Firmamos 2 nuevos clientes el mes pasado. Rebecca y yo hemos estado hablando de expandirnos, de abrir una segunda oficina. Y cada vez que hablamos de ello, pienso en donde empecé. Una habitación pequeña, un apartamento compartido, una cama prestada, un trabajo que apenas cubría el alquiler. El costurero todavía está en mi escritorio. El documento del fideicomiso está guardado bajo llave. La carpeta con todo lo que hizo mi padre, todavía intacta, y la carta de mi madre doblada con cuidado, descansando donde puedo verla. Cada mañana. No he respondido. Todavía no. Pero tampoco la he tirado. Y eso significa algo. La gente me pregunta a veces si todavía estoy enfadada. Lo estuve durante mucho tiempo. La ira me ayudó a superar esos primeros años. Me sacó de la cama cuando estaba agotada. Me mantuvo trabajando cuando quería rendirme. Me empujó a demostrar algo a alguien. La ira es poderosa. Arde con fuerza. Te da energía cuando no tienes nada más. Pero no dura para siempre. Si te aferras a ella demasiado tiempo, empieza a consumirte en lugar de impulsarte. En algún punto del camino, cambió. No desapareció. Se convirtió en otra cosa, más tranquila, más estable, menos como el fuego, más como una estructura. No cuento esta historia porque necesite compasión. Construí una vida de la que estoy orgullosa. Lo hice con claridad, con intención. La cuento porque en algún lugar, ahora mismo, alguien está sentado en una mesa escuchando que no es suficiente, que sus sueños no son realistas, que otra persona merece más la inversión, y está empezando a creerlo. No lo hagas. Porque lo peor que me quitaron no fue el dinero, fue la duda. Los años que pasé preguntándome si quizás él tenía razón. Quizás yo no era suficiente. Quizás la chica que dibuja no merecía un sitio en la mesa. Esa fue la deuda que tuve que pagar. Y la duda acumula intereses más rápido que cualquier otra cosa. La pagué, no con venganza, no con amargura, con trabajo, con pruebas, con el tipo de confianza tranquila que solo llega cuando dejas de pedir permiso. La mejor venganza no es ruidosa. Es una vida construida tan sólida que las personas que dudaron de ti tienen que oírla de todos modos. Escribí la carta un martes por la noche, no en la oficina, en casa. Mi apartamento, una habitación, una pequeña cocina, un salón con una estantería que monté yo misma y una planta que de alguna manera había logrado mantener viva. Nada impresionante, todo ganado. Me senté a la mesa, una mesa diferente, una que yo había elegido, y le escribí a mi madre. No lo pensé demasiado. No la reescribí. Simplemente escribí, mamá, recibí tu carta. La he leído más veces de las que probablemente te diré. Todavía no estoy lista para hablar. No sé cuándo lo estaré. No voy a fingir lo contrario, pero quiero que sepas algo. Lo que estás haciendo ahora, empezar de nuevo. Requiere un coraje que la gente no se da cuenta, más de lo que creo que he demostrado nunca. Aprendí que la pérdida más dura no es el dinero. Es creer que nunca valiste la pena en primer lugar. Reconstruir tu vida significa elegirte a ti misma, incluso cuando nadie más lo hace. Si estuvieras en mi lugar, ¿te habrías ido o te habrías quedado a luchar? Tengo curiosidad. Si te quedaste conmigo hasta el final, gracias por escuchar. Si esta historia significó algo,
Tu única suscripción o compartición podría ayudar a otra persona que está dudando de sí misma en este momento. Tu acción podría ser la razón por la que no se rinden.